acompañan en este momento. Somos aquí congregados 30 personas. Y bueno, y para mí siempre es un gusto tener este espacio para saludar a los estudiantes. Digamos que es el único espacio en el que podemos compartir de diferentes semestres. Pues digamos, en vista de la virtualidad en la que pues yo me encuentro con ustedes, digamos, obviamente en mis cursos, o con mis tesistas o con las personas que tienen algún trámite estudiantil en mi posición de director, pero pocas veces tengo esta oportunidad de ver de diferentes semestres y quiero agradecerle obviamente al Centro de Estudios por el liderazgo en este tipo de actividades. Muchas gracias, profe. Bueno, este foro pues nace de la iniciativa de la incertidumbre de algunos estudiantes frente a las electivas profesionales. Entonces, profe, no sé si usted quiera empezar diciendo algo o decimos las preguntas que tenemos preparadas desde el centro de estudio. Bueno, yo les propongo una cosa. Yo preparé, digamos, como algunas preguntas que son como las más recurrentes en todo el tiempo que yo llevo a cargo de la dirección del programa. Y si quieren, les presento, digamos, como esos cuestionamientos. Y al final, pues obviamente si hay más, de acuerdo a la lista que ustedes tienen de consultas, pues entonces las discutimos. ¿Les parece? Vale, profe, claro. Y para los demás estudiantes, pues les pedimos que mantengan el micrófono apagado y las preguntas las hagan en el chat. Bueno, quiero ver si me pueden confirmar. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Listo, perfecto. Bueno, primero, como les mencioné hace un momento, reconocer el liderazgo del centro de estudio en este tipo de iniciativas, porque pues ayudan a aclarar muchos trámites que de hecho creo que en la virtualidad se hacen mucho más necesarios, ¿sí? Más necesario aclarar, porque pues digamos que en el día a día dentro del campus es más fácil consultarle a un profesor, consultarle al director, a la secretaria, a un compañero, y digamos de alguna manera ir despejando esas dudas, pero pues esta situación nos quita esa interlocución directa y se vuelve mucho más importante este tipo de foros, este tipo de discusiones. Entonces, muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios, a este foro para charlar sobre las electivas profesionales. Lo primero que me preguntan siempre, sobre todo los chicos desde digamos, que están apenas iniciando en el programa académico, es qué son las electivas profesionales. Y básicamente las electivas profesionales son asignaturas que permiten profundizar en tópicos inherentes o relacionados con el ejercicio de la ingeniería química, ¿sí? Y que obviamente dependen del perfil de cada persona, ¿sí? O sea, hay unas personas a las que nos motiva más la parte ambiental, hay unas personas a las que nos gusta mucho la parte de las nuevas tecnologías. Entonces, de acuerdo a esos perfiles, es que, digamos, uno puede optar por una asignatura electiva o por otra. Entonces, digamos que básicamente, a pesar de que se profundizan en tópicos que están relacionados con el ejercicio de la ingeniería química, o sea, su valor va a estar en función del perfil de cada uno de nosotros, aquí, digamos, dentro de nuestros estudiantes y en general, digamos, sobre los futuros profesionales, pues tienen diferentes inquietudes y diferentes gustos también. Entonces, estas asignaturas lo que buscan es que cada uno se pueda profundizar en una línea que le interese, que le llame la atención. ¿Listo? Otra de las preguntas es ¿cuántas selectivas profesionales debo cursar? Resulta que las selectivas profesionales están en función de un número de créditos. Debemos tener 15 créditos en electivas profesionales. Las asignaturas convencionales, o sea, usualmente son de 3 créditos. Entonces, digamos que ahí en ese caso serían 5 asignaturas de 3 créditos. O podrían ser 3 asignaturas de 3 créditos más la asignatura de práctica, que en nuestro caso es selectivo, ¿sí? Porque, o sea, la práctica para nuestro programa no es obligatoria, sino es un curso electivo. Y resulta que es un curso que tiene un peso de 6 créditos. Entonces, el
estudiante que quiera optar por la práctica, pues entonces ahí tiene 6 créditos en asignaturas electivas profesionales y por tanto necesitaría 3 adicionales. ¿Listo? Entonces aquí quiero ser muy claro porque ustedes ven, digamos, en el pensum las casillitas de las asignaturas electivas profesionales y ven 5, ¿sí? Pero es, digamos, por el número de créditos. Entonces serían 15 créditos en electivas profesionales que pueden ser 5 asignaturas de 3 créditos o 3 asignaturas de 3 créditos más la práctica. ¿En qué momento se deben cursar estas asignaturas profesionales? Estas asignaturas deben cursarse entre el semestre 6 y el semestre 10. Y digamos que el requisito para que se cumpla, digamos, con este franja digamos, de tiempo, es que para poder acceder a estas selectivas profesionales el estudiante debe tener 90 créditos aprobados. ¿Listo? Entonces, como ven, nosotros no hemos distribuido las asignaturas desde sexto, pero es básicamente porque el semestre 6, pues es un semestre bastante pesado, ¿sí? Tiene 2 fenómenos, operaciones con sólidos y además de ingeniería de las reacciones químicas. Entonces, por eso lo hemos llevado y, digamos, la distribución sugerida es que ustedes inicien con estas selectivas profesionales en el semestre séptimo. ¿Listo? O sea, a partir ya del 4º año de su carrera. Pero digamos que el requisito en el papel sería 90 créditos aprobados. ¿Cuáles son las selectivas profesionales ofertadas para ingeniería química? Esta es una de las preguntas más recurrentes y creo que era una de las que coincide perfecto con las que habían hecho al centro de estudios. Y bueno, en este caso, nosotros tenemos diferentes, digamos, ofertores de esas selectivas profesionales. Tenemos tanto en la Facultad de Ciencias, ¿sí? Donde los programas, las escuelas o las unidades académicas de química y biología nos ofrecen electivas profesionales a nosotros como ingenieros químicos, como biología celular para químicos, y en química entonces sería química analítica, química farmacéutica, análisis instrumental, biotecnología, análisis químico de los alimentos, también es una de las líneas que podemos nosotros profundizar. Y también tenemos entonces las que nos ofrecen las unidades académicas de la Facultad de Ingeniería, entre ellas introducción a los sistemas de automatización, que nos lo ofrece la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, caracterización de combustibles, higiene y seguridad industrial, que nos lo ofrece la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente, y materiales poliméricos, que es una asignatura que nos ofrece la Escuela de Ingeniería de Materiales. También tenemos nuestras electivas propias, ¿sí? Las que nos ofrece la Escuela de Ingeniería Química, o sea, son asignaturas de nuestra unidad académica. Entre ellos están las que están aquí listadas, que están diseño de reactores, matemáticas avanzadas, fenómenos de transporte avanzados, termodinámica avanzada, análisis de procesos, gerencia de plantas, ingeniería metabólica, combustión aplicada y las asignaturas de práctica y pasantía. Yo quiero detenerme en estas asignaturas porque sé que, pues obviamente siendo las que ofrece la escuela, pues son unas de las que generan también mucho interés para ustedes. Resulta que una de las características que tenemos en la Escuela de Ingeniería Química es que estas asignaturas se ofrecen tanto para pregrado como para posgrado. Entonces eso también genera, digamos, un nivel de profundización que va obviamente mucho más allá. Y entonces tienen, digamos, unas características bien interesantes estas asignaturas que siendo de posgrado sirven como electivas profesionales para pregrado. Entonces, ahí está el punto. Resulta que al ser unas asignaturas de posgrado, pues tienen unas características y unos requisitos bien específicos, ¿sí? Lo primero es que el estudiante debe tener un promedio de 4 o superior, debe haber aprobado el seminario de proyecto de grado y diseño de procesos y debe tener más de 128 créditos aprobados. ¿Listo? Entonces, si el estudiante cumple con estos requisitos, puede ver una asignatura de posgrado como electiva profesional. Estos mismos requisitos, o mejor dicho, puede ver la asignatura de posgrado de manera general. Lo que pasa es que esas asignaturas tienen otra característica adicional y es que pueden cursarse como electivas profesionales o pueden cursarse como
modalidad de trabajo de grado en profundización especializada, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos unas modalidades de proyecto de grado que son, digamos, obviamente realizar la tesis convencional, ¿sí? Realizar, digamos, una monografía, una revisión crítica, realizar un artículo científico o cursar 2 asignaturas de posgrado. Esa es una de las opciones también de modalidad de grado. Y para poder cursarlo en esta modalidad o como electiva profesional, los requisitos son exactamente los mismos. El estudiante debe tener un promedio 4 o superior, haber cursado ya seminario de proyecto de grado y diseño de procesos y tener 128 créditos aprobados en su ficha académica. ¿Listo? Además, puede entonces, dentro de estas asignaturas ofrecidas específicamente dentro de la Escuela de Ingeniería Química, está la asignatura de práctica industrial, que como les mencioné hace un momento es una asignatura de 6 créditos. Para poder optar a este proceso de práctica, se debe tener el aval del director de tesis, ¿sí? Usualmente, ¿qué es lo que hace el director de tesis y por qué decimos que se requiere el aval de ellos? Pues porque resulta que ustedes están trabajando arduamente en su tesis y dicen, uy, quiero aplicar a una práctica, ¿ya? Pero resulta que apenas están iniciando en la parte más, digamos, más robusta de su tesis. Entonces, imagínense que ustedes tengan todavía que hacer 100 experimentos en el laboratorio y les sale la práctica, ¿ya? Entonces, va a ser muy complicado congeniar esas dos cosas porque obviamente ustedes no pueden ir a decirle a la práctica, venga, lo que pasa es que como yo apenas estoy haciendo mi tesis, yo necesito que me dé permiso los lunes, los miércoles, los viernes, de todo el día. Pues obviamente, difícilmente una compañía, por más practicante que sea, y aunque ellos son muy flexibles, pues, digamos, con ciertos horarios y demás, cuando ustedes tienen todavía clases pendientes, pues es difícil que sean, digamos, en esas franjas de horario tan amplias, tan recurrentes y demás. Entonces, lo que se espera es que ustedes ya tengan una tesis en una fase avanzada, que estén matriculados en proyecto de grado 2, ¿sí? Porque, pues, supuestamente en proyecto de grado 1 es donde ustedes tienen, digamos, la mayor cantidad de ese proceso experimental, entonces posiblemente ya hayan terminado la fase experimental y estén ya en la escritura del documento. Entonces ahí es donde el director dice, sí, pues obviamente faltan cositas que afinar, faltan de pronto analizar algunos resultados, pero ustedes ya están muy avanzados y podrían trabajar en eso de pronto el fin de semana o por las noches, y yo se los reviso, ustedes me mandan el documento, el borrador del documento, yo se los voy revisando. Entonces es más fácil como congeniar si la tesis se encuentra en una fase avanzada. Además, la Oficina de Práctica y Egresados de la Facultad de Ingeniería ofrece un taller de vida laboral que el estudiante debe asistir, al cual el estudiante debe asistir para que pueda iniciar ese proceso de buscar la práctica. Cuando la práctica ya, digamos, ustedes dicen, listo, fueron seleccionados y demás, la práctica hay que legalizarla. Ese es un trámite que también se hace ante la Oficina de Práctica de Egresados de la Facultad de Ingeniería y consiste en allegar a esta oficina una serie de documentos como el contrato que ustedes firmaron, la afiliación a la ARL, el certificado de existencia de la empresa, ¿sí? Que es una empresa legalmente constituida y demás, y la cédula del representante legal de la misma, ¿sí? Esto busca, pues obviamente, que ustedes realicen la práctica en empresas serias, ¿sí? Que tengan, digamos, un respaldo a ese proceso de práctica, ¿sí? Eso es por seguridad también de ustedes. Con la práctica legalizada, entonces ya podemos proceder a hacer la matrícula de la asignatura de práctica industrial. Esta asignatura tiene un profesor y ustedes obviamente dentro de la práctica, dentro de la compañía, tienen también un director de esa práctica, ¿sí? O sea, una persona que los orienta en esa práctica desde la compañía, que revisa que se estén cumpliendo los objetivos y, digamos, en una comunicación permanente entre el coordinador de la práctica en la compañía y el profesor de la asignatura, pues digamos que se llega a esa valoración de cómo les fue en esa práctica y a una calificación final, ¿listo? Con un informe que ustedes presentan tanto a la empresa como al profesor de la asignatura, ¿listo? Y también tenemos dentro de esas ofertas de asignaturas la pasantía en investigación. La pasantía en investigación es una asignatura que tiene 3 créditos
pero tiene dos niveles, es decir, ustedes pueden tener pasantía de investigación 1 y pasantía en investigación 2. O sea, ahí ya tendrían dos asignaturas dentro de las electivas profesionales. ¿Cuál es el punto con esta pasantía de investigación? Pues que hace parte del programa de semilleros de investigación. Para ello, entonces, se debe uno vincular como estudiante a un proyecto de investigación, ¿ya? ¿Esto cómo se hace? Pues básicamente cuando ustedes empiezan ya a tener ese nivel después de la mitad de la carrera, a partir del sexto semestre, pueden acercarse a los profesores que coordinan los grupos de investigación para ver si dentro de los proyectos que ellos tienen oportunidad de tener pasantes, ¿sí? Estos pasantes, pues digamos, hay muy pocos proyectos que tienen estas pasantías pagas, las demás, la mayoría son como por ganar esa experiencia en el manejo de los laboratorios, en el manejo de la investigación, que después puede ser muy útil para el efecto de la tesis, perdón. Entonces, se acercan a estos profesores, ellos dicen, sí, definitivamente tenemos un proyecto en este momento en el que estamos necesitando tales actividades, y ya, digamos, ahí se llena un formato. Este proceso, así como el proceso de práctica se realizaba ante la Oficina de Práctica y Egresados de la Facultad de Ingeniería, en este caso se hace un proceso ante la Vicedecanatura de Investigación de la Facultad de Ingeniería. Se llena un formato donde se definen las actividades que va a realizar el estudiante durante ese semestre, la firma del profesor, que es, digamos, el coordinador del semillero, y ya, digamos, se realiza con este visto bueno de la Vicedecanatura de Investigación, pues qué es lo que revisa el ANO, si en efecto ese proceso, ese proyecto está vigente y obviamente puede tener pasantes. Entonces listo, perfecto, profesor, estudiante, aprobada la matrícula. Entonces ya ahí ya procedemos a realizar la matrícula de pasantía en investigación. Al final del periodo, lo que el estudiante presenta es un informe del plan de trabajo, ya que tiene el aval del profesor coordinador del semillero de investigación, de ese grupo de investigación, y él es el que pone entonces la valoración para la calificación de la asignatura. ¿Listo? Entonces, como les digo, un estudiante puede tener dos periodos en pasantía de investigación. El primer semestre matricula pasantía 1 y el segundo semestre matricula pasantía 2. Nosotros hemos tenido tanto pasantes en investigación en ingenierías como pasantes en investigación en salud, cuando el grupo, por ejemplo, del profesor Rubén usualmente maneja los pasantes de investigación, pero en el área de la salud, digamos, por los temas que él aborda, que tienen mucho que ver con el área de la salud. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso es, digamos, como el grueso de las preguntas habituales que hacen los estudiantes, pero yo sé por el centro de estudios y las comunicaciones que hemos tenido, que ustedes tienen unas preguntas adicionales que pues estoy presto entonces a resolver. Vale, profe, muchas gracias. Entre las preguntas que teníamos preparadas está ¿cuál es el procedimiento a seguir para matricular una electiva profesional que no es de la escuela o que no se haya ofertado en los últimos semestres? Bien, correcto. Bueno, muchachos, cuando la asignatura no se ha ofertado en semestres anteriores, nosotros podemos hacer la solicitud. Obviamente, ¿cuál sería el procedimiento? Pues que ese estudiante nos informe a través de un correo electrónico que tiene el interés de cursar esa asignatura, para nosotros poder solicitar a la unidad académica correspondiente la apertura de la asignatura. Pues más que la apertura de la asignatura, nosotros lo que comunicaríamos a la unidad académica es: tenemos un estudiante, 2 o 5 o 10 que están interesados en cursar esa asignatura, para saber si la unidad académica está en la posibilidad de ofertar. La verdad, muchachos, es que incluso con las mismas asignaturas propias es difícil tener, digamos, como definido esto hasta que se defina la programación académica del semestre que va a iniciar. Eso genera una incertidumbre, muchachos, que no es posible, digamos, subsanar de ninguna manera, ¿sí? Siempre vamos a estar abocados a esa situación, al hecho de que dentro de la programación se defina
si esa asignatura se puede ofertar. Pero es claro que si nosotros ni siquiera decimos que estamos interesados en esa asignatura, pues ahí sí que no va a haber forma de aperturarla. ¿Listo? Entonces, siempre va a ser la misma estrategia. Si ustedes están interesados en una asignatura, entonces enviar un correo electrónico para que nosotros podamos decirle a la unidad académica, vea, resulta que Daniela y Santiago, dos estudiantes de nuestro programa académico, están interesados en cursar reciclaje de materiales este semestre que va a iniciar. Queremos saber si la asignatura va a poderse ofertar este semestre. Por aquí me preguntan en el chat que con cuánto tiempo de anticipación se tiene que hacer esta solicitud. Resulta que lo más recomendable es que se haga al final del semestre inmediatamente anterior, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para el semestre que va a iniciar en febrero, nosotros necesitamos tener esa comunicación en diciembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que si ya se hace sobre el inicio del otro semestre, lo más seguro es que la programación académica ya se haya definido. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos hacerlo antes para que las unidades académicas sepan que hay un interés de parte del programa académico para recibir para ofertar esa asignatura. Entonces es clave esa parte. Por aquí, en lo que yo iba hablando, me preguntaban también por los contenidos programáticos. Estos contenidos programáticos definitivamente deben solicitarse a la unidad académica correspondiente. Si ustedes dicen, por ejemplo, no, es que yo no tengo ni idea dónde está, quién oferta reciclaje de materiales, sí, o sea, no sé, definitivamente no sé si es, por ejemplo, la Escuela IDENAR de Recursos Naturales y del Ambiente, o si es directamente, por ejemplo, la Escuela de Materiales. Entonces, básicamente nos consultan a nosotros y nosotros direccionamos la solicitud hacia la unidad académica correspondiente. ¿Listo? Creo que eso responde a Ángela María y a Ana Valentina. Lina, no sé si tienes más observaciones en ese mismo tema. Profe, Juan David pregunta que si los ciclos de proyecto de grado deben matricularse seguidos. Sí, las dos asignaturas de proyecto de grado deben matricularse seguidas. Y si estamos hablando de la opción de profundización especializada, es decir, de cursar esas asignaturas de posgrado como opción de trabajo de grado, deben hacerse consecutivas. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo diseño de reactores es lo equivalente a proyecto de grado 1 y el siguiente semestre se debe matricular entonces la materia que sería la equivalente a proyecto de grado 2. ¿Sí? Es decir, si voy a meter, por ejemplo, el siguiente semestre voy a meter matemáticas avanzadas, debe ser exactamente ininterrumpido como sería la tesis convencional. ¿Listo? Jorge dice, ¿el proyecto de investigación para la pasantía en investigación debe ser solo de la escuela? El proyecto sí debe desarrollar o tener participación de profesores nombrados de la Escuela de Ingeniería Química, pero pues suele suceder, por ejemplo, que el proyecto, digamos, se desarrolla en un grupo de investigación de química porque uno de nuestros profesores trabaja activamente dentro de ese grupo. Entonces, es importante que haya la representación del profesor porque igual tus tareas dentro de la pasantía deben estar relacionadas con el quehacer del ingeniero químico. ¿Listo? Bueno, no sé si respondí a la inquietud de Juan David y de Jorge Alejandro. Correcto, Jorge, que haya representación de la escuela, al menos en un profesor, porque digamos que lo que va a revisar la vicerrectoría o la vicedecanatura, en este caso, que es la primera dependencia que nos revisa, es que el proyecto esté activo, ¿sí? Que sea un proyecto activo, registrado oficialmente en la Vicerrectoría de Investigaciones y que tenga, digamos, que ver con tu disciplina, en este caso con Ingeniería Química. Entonces debe tener, digamos, un profesor trabajando dentro del proyecto, que finalmente es quien va a revisar tu trabajo, ¿sí? Quien va a definir contigo las actividades de la pasantía y al final es quien va a decir, sí, correcto, Jorge Alejandro cumplió con los objetivos y su calificación es un 5. ¿Listo? Juan David dice,
no es posible entonces ver una asignatura, ver una materia de posgrado como electiva profesional en octavo semestre. No, porque tendría que tener aprobado diseño. O sea, es básicamente tener proyecto 1 y proyecto 2 como se tendría habitualmente. ¿Listo? Y pues digamos que bajo esos mismos requisitos, como se comparten indistintamente si se toma como electiva profesional o si se toma como opción de grado, entonces los requisitos van a ser iguales. ¿Listo? Juan, sí, sí pueden haber, digamos, excepciones, pero esas excepciones deben estar completamente, digamos que, avaladas por los profesores que ofertan las asignaturas, ¿sí? Si, por ejemplo, yo defino dentro de la asignatura de combustión aplicada, que es una de las asignaturas que yo he ofrecido en semestres anteriores, y digo, bueno, en realidad para lo que yo necesito, prefiero que ellos tengan ya las competencias de operaciones de separación, pero no necesariamente las de diseño, que sería como la restricción mayor, entonces podrían verlo desde octavo semestre, ¿vale? Pero digamos que en la generalidad de las que están ofertadas en este momento, como por ejemplo gerencia de proyectos, gerencia de plantas, que sería la asignatura. Entonces, eh, esa, ¿qué? Esa asignatura de proyectos, de gerencia de plantas, perdón, sí, digamos, el profesor es muy claro en exigir que el estudiante ya haya pasado por diseño de procesos. ¿Listo? Entonces es muy específico de la asignatura. Yo quise darles como la generalidad, pero sí hay excepciones. ¿Listo? Espérame, Juan, que arriba Tania me hacía una pregunta que dice que como estudiante de ingeniería química puedo ver materias de la maestría en gerencia de proyectos. Puedes ver, podemos hacer la solicitud, sin embargo ellos tienen sus propios requisitos para poder aperturar esas asignaturas para estudiantes de pregrado y más para estudiantes de pregrados de otra unidad académica, ¿sí? O sea, es que ahí, Tania, hay un juego bien importante, o sea, nosotros podemos hacer la consulta, podemos enviar, digamos, una comunicación, un oficio a la unidad académica diciendo, bueno, tenemos estos estudiantes que están interesados en cursar esta asignatura, ¿sí? Como electiva profesional, y algunas dicen no, porque resulta que nosotros necesitamos que el estudiante haya cursado, o tenga, digamos, las competencias de un profesional y no es negociable, o que haya cursado específicamente, por ejemplo, una asignatura dentro de industrial, por ejemplo, una asignatura específica del programa industrial. Entonces ahí es donde ya nos quedamos ahí sin poder, digamos, congeniar esa apertura del curso para un estudiante de pregrado de ingeniería química. ¿Listo? Juan dice, una pregunta, ¿introducción a la química farmacéutica o materias similares incluyen laboratorio? Bueno, Juan, la verdad es que la estructura de esas asignaturas depende netamente de las unidades académicas que lo ofertan. Hemos visto casos en los que tienen partes prácticas y como hemos visto cuando adaptan y definitivamente un semestre que deciden no tener, digamos, esas experiencias así y, digamos, modificar la metodología del curso. Entonces, no podríamos como, digamos, de alguna manera generalizar, ¿sí? En este caso. Cuando el estudiante opte por la modalidad de asignaturas de posgrado como trabajo de grado, en ese caso el aval para hacer práctica, ¿a quién se lo solicita? A mí, al director de programa. ¿Qué es lo que revisa el director de programa en ese caso? Que tú ya estés en la segunda asignatura. ¿Listo? Que sería lo equivalente a decirle al muchacho que está haciendo tesis que ya vaya en una etapa avanzada de su tesis, ¿sí? Que ya vaya, digamos, en proyecto 2, que ya haya finalizado la parte experimental y esté escribiendo el documento. Entonces, es más o menos lo mismo, digamos que por igualdad de condiciones, a la persona que está haciéndolo por profundización especializada, entonces, allí lo que se pediría sería que estuviera en la segunda asignatura, cursando ya la segunda asignatura para poderle dar el aval de hacer la búsqueda de práctica. Y Sofía dice, profe, ¿podría repetir la modalidad de grado que he mencionado? Sí, la modalidad en ese caso se llama profundización especializada.
la modalidad de profundización especializada es cuando el estudiante cursa 2 asignaturas de posgrado. Juan, respecto a la práctica industrial, ¿es posible hacerla así no se matricule como materia? No, Juan, es un requisito que la asignatura se matricule. Sin embargo, hay ciertos casos que son muy excepcionales en los que la misma empresa no lo exige como tal, pero son casos muy excepcionales, como te digo, y que pueden generar, digamos, unas consecuencias que ya son muy particulares de cada una de cada una de las empresas. El convenio de práctica y el reglamento de práctica de la Facultad de Ingeniería y de la universidad en general exige que el estudiante matricule, sino que hay algunas modalidades dentro del contrato de práctica que tienen algunas empresas muy específicas que dicen, no, bueno, está bien, no necesito que el estudiante tenga la asignatura matriculada, ¿ya? Es más, no me pasaría nada si a la mitad de la práctica el muchacho se gradúa y antes tengo un ingeniero químico ya graduado como practicante, pero ese no es el deber ser, ¿sí? Ese no es el deber ser, y la verdad es que, como te digo, el convenio de práctica establece que el estudiante sí matricule, ¿ya? Pero algunas empresas, pues digamos que ya no lo hacen a través de de una cuota SENA, por ejemplo, del programa SENA, entonces tienen ciertas libertades que pues obviamente nosotros no podemos decir, no, es que el estudiante tiene porque sí, matricular la asignatura, sino que pues obviamente se deja escrito que es por responsabilidad de la empresa que el estudiante no tiene por qué matricularla. Pero yo quiero que ustedes, cada una de las personas que estén aquí, más de 40 estudiantes, se mentalicen en que el deber ser del convenio de práctica es que el estudiante matricule la asignatura. ¿Listo? Dice Jorge que si estas materias de otras unidades, en caso de tener prerequisitos, se deben cursar también. No, nos ha pasado bastante que, por ejemplo, las asignaturas tanto de química como de materiales tienen prerequisitos porque son asignaturas que están dentro de los programas académicos de ellos. En nuestro caso, no, nosotros, obviamente, ¿qué es lo que genera eso? Que ustedes solitos no puedan hacer la matrícula, ¿sí? Porque les aparece el prerequisito. Pero nosotros, desde la dirección del programa, sí podemos hacerles la matrícula, ¿listo? O sea, desde que nosotros podamos, digamos, decirle a la unidad académica, necesitamos 5 cupos de, no sé, análisis químico de los alimentos, y ellos nos ofrezcan esos cupos para ingeniería química, entonces sabemos que ellos consideran que no se deben tener ningún prerequisito previo, porque si lo fuera así, la unidad académica lo que nos dice es no, nosotros no les podemos dar cupos porque ellos no habrán visto esta asignatura. ¿Listo? Sofía dice, ¿cuál es la ventaja o desventaja de esa modalidad de grado frente a las otras? Sofía, esa es digamos que es una posición un poco de acuerdo al perfil de cada estudiante, ¿sí? Yo creo que podría haber ventajas o desventajas de acuerdo al perfil del estudiante, ¿sí? Si a ti, por ejemplo, te interesa quizás hacer un posgrado, hacer la maestría en profundización o la maestría en investigación, cursar estas asignaturas en el pregrado te va a dar grandes ventajas porque vas a tener la oportunidad de homologar esas asignaturas, ¿sí? O sea, tú ya tendrías esas 2 asignaturas que son perfectamente homologables en la maestría. Casi que te ganarías un semestre de la maestría, ¿ya? Entonces es una gran ventaja desde ese punto de vista, desde la posición de un estudiante que dice yo quiero hacer, automáticamente termine mi pregrado o muy inmediatamente después de mi pregrado quiero hacer la maestría, entonces voy a tener, digamos, ya esas asignaturas cursadas que son, como te digo, homologables. ¿Listo? Puedes haber avanzado un semestre de tu maestría si optas por esta opción de grado. Otra de las ventajas, quizás, por ejemplo, en este caso, en este tiempo de limitaciones para el ingreso a laboratorios, pues es precisamente
eso, ¿sí? Que tú puedes perfectamente cursar estas asignaturas, sabes que no tienes que lidiar con las limitaciones de ingreso a los laboratorios y vas a tener tu nota de proyecto de grado 1 y proyecto de grado 2 en un semestre y en el otro, ¿sí? Es decir, en un año terminaste con esta opción, con esta modalidad de grado. ¿Cuál es, digamos, la desventaja? Pues no tienes la experiencia de investigación, que es una experiencia que muchos estudiantes capitalizan luego en su experiencia laboral, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tienen la opción de un puesto en un ingenio y resulta que pues precisamente su práctica o su tesis ha sido desarrollada en temas relacionados con esa actividad, entonces digamos que tienen cierta ventaja respecto a otro estudiante que quizás no tiene la experiencia en los equipos de laboratorio relacionados con este tipo de actividades, ¿ya? Entonces sí es, digamos, por ese lado podría verse como una desventaja no hacer la tesis convencional, ¿sí? Pero pues como te digo, todo es de acuerdo al perfil del estudiante. Si quizás el perfil es aprender sobre equipos, aprender sobre procesos, aprender sobre lo operativo, ¿sí? Cómo mido, cómo hago esto, qué metodología puedo usar para obtener este resultado y demás. Quizás la tesis convencional pues te da esa practicidad, esa experiencia práctica que puedes tú luego capitalizar en tu desempeño profesional. Pero si tú, por ejemplo, dices, no, yo lo que quiero es hacer mi maestría de una vez y me encanta la idea, digamos, de avanzar rápido, porque quizás terminar la maestría en año, año y medio, para mí va a ser una súper ventaja. Entonces, ahí, digamos, se vuelve más ventajoso la de profundización especializada. Otro tema con la parte de investigación, muchachos, que todos deben tener en cuenta, es que la investigación tiene una incertidumbre grande. Sí, es decir, nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer este proyecto de investigación, vamos a medir tal temperatura, vamos a medir tales condiciones, vamos a modificar el pH y resulta que en el desarrollo, cuando ustedes ya están en proyecto 2, se daña el equipo, ¿sí? Imagínense que se daña el pHímetro, pues nadie va a estar varado porque se dañe el pHímetro, pero imagínense que se dañó el pHímetro y en toda la Universidad del Valle no hay otro y hay que mandarlo a comprar. Entonces, obviamente, eso retrasa el calendario o, digamos, el cronograma que ustedes se habían propuesto para desarrollar la tesis y entonces es ahí donde en proyecto de grados no alcanzan a terminar, ¿sí? Y, pues, muchachos, obviamente la mayoría de los profesores, o al menos lo digo desde mi perspectiva, yo trato de que cuando ofrezco una tesis, pues todas las condiciones están dadas para que la tesis finalice, finalice en su tiempo, ¿sí? Es decir, que desarrolle la tesis con todo y sustentación en un año, ¿ya? Pero las eventualidades ocurren, muchachos, y de hecho creo que esta situación con el COVID nos ha mostrado que nada está escrito, que las cosas más traídas de los cabellos pueden pasar, ¿sí? Como que un virus desde China llegue y nos cambie la vida. Entonces, pasa lo mismo con la investigación, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir, no, está todo, tenemos los reactivos, tenemos el equipo, tenemos los instrumentos, tenemos todo, y resulta que el equipo que estaba funcionando perfecto, maravilloso, se funde, ¿ya? O sea, dejó de funcionar, el repuesto vale 200 millones de pesos y hay que mandarlo a traer de la India, ¿ya? Entonces, obviamente ese tipo de situaciones, pues uno juega con eso dentro de la investigación. No por eso se deja de hacer investigación en nuestra universidad, ¿no? Pero pues obviamente tiene cierta incertidumbre que pues si uno puede ajustar las cosas y decir, bueno, yo dije que iba a hacer esta medición del pH, pero no voy a poder porque no tengo cómo medir el pH, entonces cambiemos el objetivo del proyecto para que podamos tener, digamos, terminar la tesis sin esa medición. Eso se puede hacer, uno puede modificar un objetivo debidamente sustentado, sí, señores, comité de programa. Yo iba a medir el pH, pero el pHímetro se dañó y no hay pHímetros en todo Colombia, entonces obviamente el comité dice, sí, definitivamente no vas a poder hacer esa medición. Aprobado el cambio del objetivo, ¿listo? Entonces, obviamente, como te digo, ese tipo de eventualidades ocurren en la investigación, en la tesis tradicional,
en la opción de grado tradicional, en las opciones de grado tradicionales, pero pues eso no te va a ocurrir si ves las dos asignaturas de posgrado. Sabes que, digamos, el semestre finaliza y tú ya vas a tener una nota de esa asignatura. ¿Listo? Juan me pregunta, si quiero realizar mi práctica, pero ya tengo todos los requisitos para graduarme, lo ideal sería matricular un semestre adicional, o en ese caso usted recomienda graduarse y buscar la práctica como profesional. Bueno, esto depende de muchas cosas, Juan, y difícilmente vas a buscar una práctica como profesional, ¿sí? Que ahí sería como el enganche del primer empleo, más bien, porque obviamente cuando buscan un practicante en una empresa, buscan es una persona que no se haya graduado, ¿sí? Entonces, otra cosa es que tú ya acabaste de terminar tu programa académico, te gradúas y buscas, digamos, tu primer empleo en la industria, ¿listo? Porque si, digamos, ya graduado buscas y aplicas para un cargo de practicante, pues lo más seguro es que no te lo den, porque ya tú no eres un estudiante, sino un profesional. ¿Listo? Entonces, en ese caso sí, y por requisito de las mismas empresas, como te digo, porque como te digo, ellas tienen también su requisito, cumplen con los convenios de práctica y no sé qué, lo más seguro es que dentro de la empresa te dicen, sí, usted tiene que seguir siendo estudiante, entonces debes matricular un semestre adicional. ¿Listo? Y de esa manera se cumple pues con el convenio de práctica entre la empresa y la universidad. ¿Ya? Otra opción es que posiblemente tú, por ejemplo, Juan, conseguiste la práctica para iniciarla en octubre, ¿sí? Resulta que si tú inicias tu práctica en octubre, pues ya ha pasado, por ejemplo, toda la parte de matrícula, ¿sí? Ya la matrícula, ya tienes tu matrícula, ya no hay adiciones, imaginémonos así, que ya no hayan adiciones, pero tú consigues la práctica y resulta que la práctica finaliza en febrero o a finales de enero. Entonces, ahí la situación es que sí, nosotros podemos hacer es una matrícula extemporánea en tu último semestre, porque hay la posibilidad de que cuando tú registras, tú ya finalizas la práctica, hay posibilidad de registrar la nota todavía en el semestre actual. ¿Listo? Por eso ustedes ven, muchachos, en el calendario académico que dice registro de notas hasta tal fecha, registro de asignaturas de práctica y proyecto de grado, y es una fecha mucho más lejana. Es por eso, precisamente, para darle oportunidad a las personas que están terminando su tesis, quizás, por ejemplo, la sustentación se dilató mucho y ya no es en diciembre, sino que la sustentación es en enero, entonces todavía hay opción de modificar esa nota. ¿Listo? Eso es algo que deben tener también claro cuando hagan su proyección. Miren el calendario académico y miren hasta cuándo hay opción para registrar la nota de práctica, pasantía y proyecto de grado, que es una fecha diferente al registro de notas convencional. ¿Listo? Entonces ahí se pueden dar una idea si la práctica termina antes de esa fecha, entonces es posible matricularla en el semestre actual. Bien. Camilo me pregunta, el proyecto de grado en los 2 semestres, para ello se pierde todo el trabajo realizado. Un profesor, por un momento, Camilo, que me estoy confundiendo, un profesor me comentó unos días atrás que en el caso de no terminar el proyecto de grado en los 2 semestres, para ellos se pierde todo el trabajo realizado hasta ese punto y toca inscribir de nuevo un nuevo proyecto y empezar de nuevo. ¿Eso es cierto? Bueno, Camilo, esta es una situación muy particular. Dentro de la universidad, dentro de nuestro programa académico, hay contemplado un plazo para terminar, un plazo adicional para terminar tu tesis, que son 2 continuaciones, es decir, el ciclo de proyecto de grado es un año, proyecto de grado 1 y proyecto de grado 2, pero dentro de nuestro programa académico hay contemplado un periodo adicional de 2 semestres también, es decir, de un año adicional, que es continuación de trabajo de grado 1 y continuación de trabajo de grado 2. Sin embargo, la matrícula de estas asignaturas de continuación deben ser avaladas por los directores de tesis. ¿Listo? Entonces, si un profesor te comentó eso, es quizás porque dentro de sus políticas personales y dentro de sus políticas de grupo, el estudiante sí o sí debe finalizar en un año. ¿Listo? O sea, el profesor no quiere tener
estudiantes en continuación. Ahora, digamos que lo que sería diferente es que el muchacho no termina en un año porque el muchacho no se dedica, no cumple con las tareas, no ha sido juicioso con la asignación del tiempo que tiene su tesis, y entonces el profesor dice, no, Camilo, o sea, nosotros teníamos un plan, nosotros hicimos un cronograma de trabajo, tú debías terminar todas las pruebas en octubre y presentar tu documento final en noviembre, y no lo hiciste, a pesar de que tenías todo en el laboratorio. ¿Ya? Entonces un profesor sí puede decirte, no hay continuación. Y empiezas de cero un nuevo proyecto. Recuerda que los estudiantes de nuestro programa pueden tener 2 ciclos de proyecto de grado, ¿sí? O sea, listo, esa tesis no fue, tú arrancas una nueva y esta sí o sí la tienes que terminar porque si no quedas fuera del programa académico. Pero es diferente cuando resulta, sí, profe, en efecto, yo dije que yo iba a terminar en octubre las pruebas y en noviembre le entregaba el documento, pero el horno se dañó, ¿sí? El pHímetro se quedó en importación, todavía no ha llegado, entonces no fue responsabilidad mía. ¿Sí? O sea, no fue porque yo no quise entrar, porque yo haya hecho una mala distribución de mi tiempo ni nada de eso, sino porque las condiciones como las habíamos pensado no las tuve. Entonces ahí es donde el profesor obviamente dice, sí, Camilo, definitivamente, pues no fue una cosa tuya, sino una cosa, digamos, externa, y por lo tanto, entonces, vámonos hasta la continuación 1, para que, digamos, ya va a llegar viene el técnico del horno la próxima semana, vas a poder terminar tus pruebas y entregarías el documento el próximo semestre. Entonces, vamos con continuación, ¿listo? Pero sí, digamos, hay muchos profesores que, pues, digamos, como te digo, quizás dicen, no hay forma de hacer una continuación porque tuviste todo para terminar la tesis en tu tiempo y tú fuiste el que no trabajaste adecuadamente. Entonces, ahí es donde un profesor se puede negar avalar la continuación, pero sí, todo marchó perfecto, o sea, tú tenías todo el tiempo, te metiste al laboratorio todo el tiempo, pero fue una cosa ajena, no llegó el reactivo, el equipo se averió, o cualquiera de estas situaciones que ya no hacen parte, digamos, ni de la dedicación, ni de la disciplina, ni de la responsabilidad del estudiante, pues lo más seguro es que el profesor avale la continuación de trabajo de grado. ¿Listo? Bueno, Camilo, sí. Sí, no era una duda de electivas, pero yo creo que nos sirve el espacio para discutir esos asunticos también. Bueno. Lina, tú me dirás si tendríamos más preguntas. No, profe, entre las que nosotros habíamos planeado, pues ya todas las has resuelto. Correcto. No sé ¿Alguna si los pregunta adicional? O ya que tocamos el tema de los proyectos de grado, pues pueden hacer preguntas también respecto a eso. No sé si recuerdan pues que a mitad de año se hizo un open house a grupos de investigación. Pues la idea es que esa actividad se siga realizando anualmente y pues allí se van a enterar de los proyectos que se estén haciendo. Correcto, Lina, sí. Julián dice que sí, ¿cómo se va a poder tener acceso a la reunión, a la grabación, Lina? Yo creo que David, el comunicador, nos va a ayudar subiéndola a YouTube, el canal de la escuela. Correcto. Bueno, Dana me pregunta, dice, ¿se puede entrar a los grupos de investigación sin estar matriculado en pasantía para ir aprendiendo? Claro que sí, Dana. Pues esto depende mucho también, digamos, de las dinámicas internas de cada grupo, pero yo estoy absolutamente seguro que si tú te acercas a uno de los directores o profesores que están, digamos, que trabajan en estos grupos y dicen, profesor, lo que pasa es que a mí me gustaría empezar a ir a los conversatorios que ustedes tienen o a las sustentaciones de trabajo de grado que ustedes, de sus tesistas para ir aprendiendo, a las charlas que ustedes tengan dentro del grupo, porque quiero empezar a enterarme de cómo es este proceso de investigación en el área que ustedes lo hacen,
cualquier profesor te va a decir, perfecto, Dana, mira, nos vamos a reunir en tal momento, o tenemos próxima esta actividad para que vayas y demás, ¿sí? Sirve muchísimo lo de la actividad que se ha liderado sobre el Open House de grupos de investigación, porque pues ahí también se pueden enterar un poquito de cómo estos grupos de investigación se ajustan a cada perfil, ¿sí? Como les digo, muchachos, esto es muy digamos, como de la naturaleza de cada persona, ¿sí? O sea, hay unas personas a las que nos interesa el medio ambiente, hay otras personas a las que les gusta, por ejemplo, más bien la parte de energía, o les gusta, por ejemplo, les llama mucho la conexión ingeniería y salud. Entonces, este tipo de, digamos, de perfiles es lo que se busca que el estudiante, digamos, un poquito analice al momento de acercarse a un grupo de investigación en un tema que de verdad lo apasione, ¿sí? Y esto aplica tanto para las selectivas como para su opción de proyecto de grado, muchachos. Debe ser algo que de verdad los apasione, porque imagínense ustedes el último año de su carrera dedicárselo a algo en lo que a ustedes en realidad no les guste, ¿sí? O sea, yo no me imagino eso. Debe ser algo que en realidad a ustedes les apasione, ¿sí? Les guste muchísimo, ¿sí? Porque imagínense ustedes, no, resulta que nosotros vamos a trabajar en combustión de carbón y ustedes son así el ambientalista más grande del mundo. Entonces ustedes dicen, pues, pucha, pero a mí que yo, mejor dicho, estoy en contra de quemar cualquier cosa, ¿cómo me voy a meter a un grupo que trabaja en eso? Obviamente el grupo trabaja en la posibilidad de que esto se reduzca el impacto, ¿sí? Pero pues, digamos, obviamente jugando con la idea de que las empresas lo hacen en este momento y quizás lo que uno hace ya es un poco como corregir o ayudar a que esto tenga un impacto menor mientras lo podemos reemplazar, ¿sí? En eso trabajamos, pero quizás para ese ambientalista nato prefiere decir que se funda la caldera de carbón, o sea, así se pare la producción de lo que sea, pero que no haya más contaminación. Si la naturaleza de esa persona es así, a ese nivel, pues quizás aún trabajar en algo que de todas maneras sigue quemando el carbón, así digamos que se esté buscando una alternativa que reduzca su impacto, pero dice, no, no, igual no es como lo mío, o sea, yo me moriría al ver la caldera echando humo, porque no, o sea, yo prefiero que no haya industria con tal de que haya respeto por el medio ambiente, pues entonces para ese perfil es mejor quizás un grupo de investigación que esté trabajando en remediación de aguas, que esté trabajando digamos, en alguna de estas alternativas verdes, ¿sí? O sea, es algo como les digo, es algo muy del sentir de la persona, algo que definitivamente los convenza, ¿sí? A nivel, ustedes ya en ese momento ya son casi profesionales, entonces debe convencerlos a nivel profesional para que de verdad aprovechen y le saquen todo el gusto del mundo a ese proceso que para ustedes va a ser el último año de su programa académico, ¿listo? Entonces, incluso puede ser, digamos, una visión diferente a la que yo le estoy dando. Quizás el ambientalista busque más bien eso, listo, pues quemarlo hay que quemarlo, pero entonces yo voy a trabajar para que el impacto sea lo menos posible y se apasione por ese tema, ¿sí? Es decir, sí, definitivamente yo quiero trabajar en esto porque no consigo que sigan quemando combustibles fósiles y quiero contribuir a que esa transición digamos, tenga el menor impacto hacia las energías verdes, entonces quiero trabajar en eso. Entonces ahí, digamos, esa pasión, esa búsqueda personal, pues va a estar mucho más relacionada entonces con ese grupo de investigación. Entonces por eso les digo que debe ser clave, muchachos, que ustedes identifiquen ese perfil al momento de que se acerquen a trabajar o a interesarse en uno de los grupos de investigación. ¿Listo? Bueno, Juan nos comparte ahí nuestro canal de YouTube, donde pueden visualizar el Open House sobre los grupos de investigación que hicimos hace poquito. ¿Listo? Bueno, Dana, con mucho gusto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, profe, por darnos este espacio.
Muchas gracias a todos los asistentes, pues, por su interés. Santiago dice que si lo que me gusta es el control de calidad y la buena inversión de capital en mi proceso, ¿a dónde puedo ir? Bueno, varios profesores trabajan en el área, por ejemplo, todo lo que es gerencia de plantas o todo lo que es diseño de procesos, pues tiene mucho que ver sobre ese control de calidad y buena inversión de capital. Entonces, por ejemplo, el profesor Nilsson trabaja en esa área, el profesor Mauricio Rojas también trabaja en esa área. Incluso también se pueden buscar asociaciones con profesores de otras escuelas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de la buena inversión de capital, quizás buscar un profesor de ingeniería industrial en el que se haga algo combinado con ingeniería química y eso es factible, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener un director externo, con tal de que tengan un codirector, un profesor de la planta docente de la Escuela de Ingeniería Química para que revise si los objetivos están de acuerdo con lo que sería el quehacer de un ingeniero químico, ¿sí? Porque si se nos va mucho sobre la parte del manejo del económico, pues digamos que se desnaturaliza un poquito ese tema. Y Lina te complementa diciendo que podrás ver análisis de procesos y gerencia de plantas, como te digo, son asignaturas precisamente ofertadas por el profesor Nilsson y el profesor Mauricio Rojas. ¿Listo? Bueno, Johnny, hasta luego. Bueno, Lina, entonces damos cierre a la actividad. Sí, Esteban, profesor, muchas muchas gracias. gracias. Laura. No, Lina, gracias a ustedes, gracias al Centro de Estudios por estas iniciativas. Por favor, sigamos haciendo esto, sigamos haciéndolo en cualquiera de los temas que les genera inquietud a los muchachos, a los estudiantes. Para mí es un gusto, como les digo, compartir estos espacios porque pues cada vez tenemos menos oportunidad con esto de la virtualidad de encontrarnos, así que para mí es un verdadero gusto. Les deseo, muchachos, a todos un feliz resto de día, un buen fin de semana ya casi próximo. Y bueno, ya saben, los canales de comunicación conmigo, a través del CSIC, si pueden direccionar cualquiera de las consultas, también pues estaré presto a atender a los miembros del CSIC para despejar cualquier inquietud. Y bueno, para eso estamos, ¿vale? Así que cualquier comunicación que tengan, ya saben, juan.guerrero.pérez, es mi correo electrónico, @correounivalle.edu.co, a través del representante estudiantil también, a través de Juan David, a través de los miembros de AIKI, a través de los miembros del Centro de Estudios, a través de todos ellos yo creo que podemos ayudarnos para canalizar cualquier duda que ustedes tengan, digamos, sobre el desarrollo de su programa académico. Así que buena tarde para todos. Vale, profe. Muchas gracias a todos. Nos pueden escribir cualquier sugerencia también por nuestras redes. Correcto, también muchachos usen las redes de la escuela, usen las redes del centro de estudios, tratemos Hay un de, buzón de sugerencias. exacto, tratemos de fortalecer también nuestra comunidad en ese sentido, ¿vale? Bueno, chao, profe, que Bueno, estés muy bien. hasta luego. Chao, chicos.